Bienvenidos a este episodio especial en donde vamos a recorrer los principales temas del curso Persona y Trascendencia. Hoy vamos a hablar de lo que significa ser humano, el por qué buscamos el sentido, cómo nos abrimos a Dios y cómo ese encuentro transforma nuestra vida y relación con los demás. Cápsula 1. El hombre, grandeza, miseria y búsqueda de sentido. Vamos a empezar reconociendo algo que probablemente todos o muchos escuchándonos hemos sentido, aunque rara vez lo admitamos, y es esa sensación de vacío que aparece incluso cuando parecemos tenerlo todo. Desde buenas relaciones, amistades, logros, aplausos, sin fin de planes, y aún así algo dentro de nosotros nos dice, ¿esto es todo? Y este sentimiento no es un defecto. El curso lo llama el eterno insatisfecho y nos explica que esta inquietud es realmente una huella a la trascendencia, una señal de que estamos hechos para algo más que solo sobrevivir o acumular experiencias. Exactamente, porque hoy en día vivimos en una cultura que nos promete felicidad instantánea, placer rápido, vínculos superficiales, vidas perfectas en redes, pero a pesar de esto nunca ha habido tanta gente vacía, ansiosa o perdida. Hoy en día vivimos lo que llamamos una felicidad low cost, donde se busca solo lo rápido y lo placentero y evitamos mirar hacia adentro. Y cuando no logramos sentirnos plenos, caemos en lo que Goethe describe. No hay placer lícito o ilícito sobre la tierra que yo no haya disfrutado, y aún así no lo alcanzó. Y es que confundimos la emoción del momento con la verdadera felicidad. Nos distraemos con notificaciones, consumimos contenido sin parar, llenamos el silencio porque nos da miedo escucharnos. Pero lo superficial nunca va a saciar lo profundo. El ser humano no solo desea cosas, desea sentido. Quiere saber que su vida importa, que su existencia tiene una misión. Y ahí es donde empieza el camino de la trascendencia, cuando nos damos cuenta de que lo pasajero no llena el corazón, sino que lo deja con más hambre. Esta inquietud o sensación de vacío es realmente algo que nos empuja, un grito silencioso que nos empuja a preguntarnos quién soy realmente, para qué estoy aquí, qué vale la pena en la vida. Y aquí es donde entra un tema muy incómodo que es el mal, el sufrimiento, las injusticias, los errores propios y los ajenos. El mal no solo lastima, sino que nos despierta, nos obliga a buscar esa profundidad cuando la vida superficial deja de sostenernos. Y la pregunta clave aquí es ¿dónde radica la grandeza o miseria del ser humano? A lo que contestamos, nuestra libertad es lo que nos lleva a nuestra grandeza o a nuestra miseria. No hay gen del bien o el mal, nada está determinado. Lo que hacemos con nuestra libertad es lo que construye la persona que somos. Y cada decisión, por pequeña que parezca, va moldeando nuestra historia. Elegir ayudar, elegir luchar, elegir perseverar o elegir dejar pasar nuestra vida sin propósito. Somos libres de amar o de encerrarnos en nosotros mismos, y somos libres de perdonar o de cargar cadenas. Igual somos libres de buscar la verdad o de vivir dormidos. Esa es la grandeza de la libertad. Puede elevarnos a lo más alto o hacernos caer muy bajo. Por eso, usar la libertad con la sabiduría es el primer paso hacia una vida que valga la pena. Y por eso es que todos estamos en este camino, porque podemos ser capaces de lo más sublime, desde crear, amar, acompañar, y también de lo más oscuro, que es herir, destruir, alejarnos o rendirnos. Y esta dualidad aparece en la frase que nos deja Goethe, que es: un error es capaz de movernos e invitarnos a la acción con la misma fuerza que una verdad. Porque incluso desde nuestra miseria puede brotar grandeza. Entonces, ¿cómo se llega a lo trascendente? ¿Cómo se llega a lo trascendente? Pues yo diría que en espacios donde el alma se despierta, como el arte, la naturaleza, la amistad, el servicio, el silencio y, lo más importante, la fe. Ya que llegar a lo trascendente no es viajar lejos ni ser perfecto, es abrirnos y dejarnos tocar por algo más grande que nosotros mismos. Si hoy te sientes perdido, vacío o confundido, no estás roto, estás vivo. Y tal vez la pregunta no es qué me falta, sino qué estoy llamado a ser. A veces el vacío es la señal más importante, es tu alma diciéndote que está hecha para algo más grande. Y no tengas miedo de cuestionarte, de cambiar, de buscar. Tu vida no es un accidente, es una historia en construcción. La grandeza humana está en levantarse cuando todo parece poco, en atreverse a buscar lo invisible, en elegir caminar hacia lo que vale realmente la pena, porque al final lo trascendente no se encuentra, se elige, y esa elección se hace todos los días.
Ahora vamos con el segundo tema, el ser humano como un ser religioso. Y a ver, ser religioso no significa pertenecer a una religión, sino tener la capacidad natural de abrirse a lo divino y de preguntarnos si hay algo más allá de lo visible. Desde que el ser humano existe, siempre ha mirado al cielo y se ha hecho preguntas. Incluso en sociedades donde nunca se enseñó una religión, siempre surgió algún tipo de creencia o de conexión con lo trascendente. Es como una huella que llevamos dentro y que nos invita a buscar respuestas más profundas que las cosas materiales del día a día. Exacto, porque si nos ponemos a pensar, el ser humano, desde nuestras culturas más antiguas hasta el día de hoy, el humano siempre ha buscado esa conexión con lo sagrado, con los dioses, con el universo, con el sentido de la vida. Es como si la espiritualidad fuera parte de nuestro ADN. Y es que no importa de dónde nacimos, en qué época vivamos o si somos creyentes o no. Todos en algún momento nos hacemos preguntas profundas como qué hay después de la muerte, por qué existe el mal, para qué estamos aquí. Y ese impulso ya revela algo espiritual dentro de nosotros. Estas preguntas no nacen solo en momentos difíciles. A veces alguna experiencia bonita o una simple coincidencia nos hace pensar si todo esto tendrá algún sentido. Por ejemplo, cuando sentimos amor, cuando nos asombra la naturaleza, cuando pensamos en el futuro, ahí aparece lo espiritual. Y la búsqueda de respuestas es parte de lo que nos hace humanos y nos conecta con algo más grande que nosotros mismos. Justo eso es lo que explica el curso. Dicen que el fenómeno religioso es universal. Hay templos, rituales, símbolos, creencias en todas las civilizaciones, desde Egipto, griegos, las culturas mesoamericanas, hasta ahora con las grandes religiones del mundo. Y aquí entra algo súper importante, el diálogo entre la fe y la razón. La gente suele pensar que se contradicen, como si tuvieras que elegir una u otra, pero en realidad se complementan muchísimo. La razón nos ayuda a analizar el mundo, a observar y a entender cómo funcionan las cosas, mientras que la fe nos ayuda a encontrar un propósito y una dirección. No son enemigos, son dos caminos que cuando se juntan nos permiten comprender tanto lo visible como lo invisible. Y grandes científicos a lo largo de la historia han tenido fe, como también grandes creyentes han valorado la razón. Y juntas nos permiten crecer integralmente. Justamente sí. La razón es la que pregunta, analiza, estudia y busca argumentos. La fe se abre, confía y da un salto más allá de lo que alcanzamos a ver totalmente. Y cuando ambas trabajan juntas, la mirada sobre la realidad se vuelve más completa, humana y más profunda. Y eso lo vemos clarísimo cuando estudiamos en clase las 5 vías para conocer a Dios de Santo Tomás de Aquino, que no son sentimientos ni emociones, son razonamientos. Por ejemplo, la vía del movimiento, la de la causa primera o la del ser necesario, etc. Tomás de Aquino tomó la filosofía y la lógica para hablar de Dios de una manera inteligible. Son ideas que siguen estando vigentes porque no se basan solo en lo que sentimos, sino en lo que podemos pensar y argumentar. Su objetivo era demostrar que creer también puede ser razonable y que la fe no se trata solo de sentir, sino de buscar comprender el origen último de todo lo que existe. Todas parten de mirar a la realidad y preguntar, ¿qué explica mejor lo que existe? Entonces, creer en Dios no es una huida emocional, sino es también una respuesta lógica ante lo que observamos. El ser humano es religioso no porque alguien le enseña a creer, sino porque su corazón y su razón lo impulsan a buscar la razón última de todo. Y esa búsqueda no termina nunca. Por eso es tan importante reflexionar, dialogar, abrir la mente y atrevernos a hacernos las grandes preguntas, porque en ellas también descubrimos quiénes somos. Y todas las culturas, desde las más antiguas hasta las actuales, han desarrollado símbolos, rituales, arte y formas de expresar su relación con lo sagrado. La religión ha inspirado catedrales, poesía, música, obras de caridad y movimientos que buscan justicia y buscan paz. Y nuestra espiritualidad toca todas las áreas de la vida. Lo que creemos también influye en cómo vivimos y cómo tratamos a los demás y cómo también entendemos nuestro lugar en el mundo. La pregunta por Dios y la trascendencia es también una pregunta por nuestro propio valor y por el sentido de nuestra existencia. Y aquí llegamos al punto central, el cual es, ¿qué pasa cuando no es el hombre quien busca a Dios, sino que Dios es el que busca al hombre?
Exacto, y eso es precisamente la gran novedad del cristianismo. Dios no solo se revela en la creación o en la conciencia humana como huellas, intuiciones o destellos, sino que interviene en la historia, se revela en un pueblo, en una historia concreta, en promesas, profetas, acontecimientos y finalmente en una persona real, con nombre y rostro, Jesús de Nazaret. Porque si las religiones suelen ser a partir del esfuerzo humano para elevarse a lo divino, el cristianismo les da la vuelta. Es Dios quien se acerca, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien sale al primer encuentro. Por eso hablamos de dos fuentes de revelación, el cual es la escritura y la tradición. Dentro de la escritura se va recogiendo la historia del pueblo de Dios y Dios acompaña y corrige al pueblo de Israel. Y la tradición mantiene viva esa revelación a través de una comunidad de creyentes. Y la iglesia es quien transmite, traduce y actualiza ese mensaje. Y todo ese camino llega a su punto culminante en un evento que cambia por completo la manera de entender a Dios, la encarnación. El Logos, la palabra eterna, aquello que estaba con Dios y era Dios, se hace carne. Es decir, Dios no solo habla, sino que se vuelve humano. Entra en la experiencia concreta, nace, crece, trabaja, se cansa, siente y se relaciona. Y eso mismo modifica la idea de Dios que teníamos hasta este punto, porque Dios ya no es un juez lejano o inaccesible, se convierte en Dios Padre, un Padre que entra a la historia y comparte la vida humana desde adentro. Ya no solo es un narrador, es un personaje. Nos encontramos a Dios como un Dios diferente, un Dios que camina, un Dios que llora, un Dios que ríe con nosotros, un Dios que nos acompaña y un Dios que es nuestro hombro cuando necesitamos apoyo. Y este misterio no solo transforma nuestra visión de Dios, sino también nuestra visión del ser humano. Porque si Dios se hizo hombre, eso significa que la humanidad tiene una dignidad inmensa y sagrada. Que el humano, o sea, el cuerpo, las emociones, las relaciones, la historia personal, es un lugar el cual Dios puede habitar. Y por eso, en el cristianismo, conocer a Jesús es conocer al mismo Dios, y al mismo tiempo es descubrir lo que estamos llamados a ser como seres humanos. Esta es la verdad del cristianismo. Dios se acerca al hombre no desde arriba, pero desde adentro. Y al hacerlo cambia para siempre la historia, nuestra imagen de Dios y nuestra propia. Para finalizar esta cápsula, me gustaría compartir algo que transformó por completo mi visión del ser humano y de Dios. Me tocó mucho el alma el entender que la idea de que no somos nosotros quien iniciamos la búsqueda, sino que Dios es quien nos da el primer paso. Muchas veces cuando tenemos una idea empezamos a sentir este cosquilleo o el ejemplo de que por alguna razón te apasionan los coches rojos, entonces empiezas a ver una infinidad de coches rojos pasando y parece que todos usan coches rojos y ahora nosotros queremos crear algo o pensar algo sobre ese coche rojo. Quiero que entendamos que es Dios quien nos está mandando ese primer coche rojo, porque Dios lo que quiere es causar ese efecto dominó y esta inversión del movimiento de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Esto cambia mi forma de entender la trascendencia, ya que la revelación no es solo información divina, no se trata de leer un texto, sino que es un encuentro y un diálogo que empieza con Dios y se concreta en lo cotidiano. Ya viene siendo el coche rojo. Al profundizar en las fuentes de revelación, especialmente en la escritura y la tradición, entendemos que ambas no son textos antiguos o doctrinas rígidas, sino la memoria viva de cómo Dios ha hablado, acompañado y guiado al ser humano a lo largo del tiempo. Tenemos que poner atención en el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto nos permite ver que la historia humana es también una historia espiritual, llena de búsquedas, dudas, respuestas y promesas. La parte que más me impacta sobre la encarnación fue que al escribir sobre cómo el Logos
la palabra eterna, se hace carne, me confronté con una verdad profundamente humana. Dios se vuelve cercano para que el hombre pueda volverse verdaderamente humano. La encarnación me revela que Dios no está lejos, ni es un juez distante, sino un Padre que entra en historia, que conoce el dolor, la alegría, las lágrimas, la fragilidad. Pensar que Dios camina, ríe y ama con nosotros resignificó por completo mi manera de entenderlo. En la personal, esta cápsula me dejó una invitación muy clara: buscar a Dios en lo simple, en lo concreto y en la vida diaria. A continuación hablaremos sobre la salvación del hombre. ¿Qué significa realmente la palabra salvación? Pensando más allá de la emergencia física. Es que si pensamos en la palabra en un contexto actual, suena un poco extremista. Por ejemplo, yo lo relaciono con un accidente, pero sé que en la teología y en la fe tiene un contexto y un significado completamente diferente a lo que una persona usaría en su día a día. La salvación es una liberación, básicamente. Es ser rescatados de un estado indeseable y una protección en contra del mal. Muchas veces damos por hecho que la salvación se refiere a una situación de riesgo físico, como un naufragio o un accidente. Pero si lo vemos desde un sentido más profundo, la fe cristiana entiende la salvación como la liberación de la esclavitud del pecado y de ser condenados. Esto da como resultado la vida eterna con Dios. Es salvar al ser humano de los que lo dañan profundamente. El sacrificio que hizo Cristo es lo que lo convierte en nuestro Señor Salvador. De hecho, la premisa es clara: si buscamos la salvación es porque presumimos la existencia de algún peligro. Esta liberación, según el cristianismo, es un don gratuito, un regalo de Dios. Sin embargo, esta gracia no exime de la responsabilidad. La salvación es también un compromiso y es preciso luchar por ella. Muchos textos, incluso dentro de la Biblia, insisten en la condicionalidad de la salvación a través de las buenas obras. Entiendo que la salvación es un don y un compromiso y que la fe se convierte en nuestra respuesta. Pero ¿cómo se vive la fe como respuesta activa a este don? Muchos textos, incluso en la Biblia, mencionan que se necesita algo más que solo creer, como las buenas obras, lo cual me lleva a preguntar por la práctica diaria. La fe la tenemos que vivir a través de nuestras acciones y de nuestras oraciones, o sea, obrando de buena manera. Una forma de llevarlo a cabo es tener una vida espiritual en nuestra iglesia. Yendo a misa es la forma en la que podemos obrar mediante nuestra fe. También podemos participar en diferentes grupos apostólicos, como pastorales o estudiando el catecismo. La fe no solo es un pensamiento o un sentimiento, se debe traducir en nuestra vida diaria a través de acciones. El apóstol Santiago lo resume perfectamente. Él decía: muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Existen muchas maneras prácticas de vivir esta fe. Dentro de nuestra parroquia podemos ser lectores de la Eucaristía, participar en la colecta, unirnos al coro o ser parte de la catequesis. Además, podemos sumarnos a grupos apostólicos o movimientos más amplios, como Regnum Christi o la Pastoral Juvenil. Es una invitación constante a la evangelización católica y a la formación. La clave es que la fe sea una respuesta activa y tangible. Recordemos que la fe no es un proceso individualista, lo cual esta misma pregunta me lleva a cuestionarme un par de cosas más. Si la fe debe vivirse a través de una comunidad, es decir, como un trabajo en equipo, ¿cuál es el papel del prójimo cuando nos referimos a nuestro propio camino hacia Dios? Tenemos que reconocer que la salvación es personal, pero tiene un impacto comunitario. El compromiso con el prójimo es crucial. Cuando empiezas a valorar tu propia vida enfocándote en la salvación de Dios, te preocupas por lo demás e igual quieres que sean salvados por Dios. Si damos importancia a la salvación cuando nuestra vida está en juego, también debemos darle importancia a la vida de los demás. El compromiso con el prójimo es la manifestación de que la fe es real y de que se toma en serio la salvación como resultado de nuestras buenas acciones. Este compromiso se concreta en la caridad y la acción social.
La respuesta de la fe nos llama a formar parte de la pastoral social, que se enfoca en la ayuda a los necesitados. Esto puede ser a través del voluntariado en proyectos diversos, como la recolección de fondos, el mantenimiento de la parroquia o en eventos variados. Es un ciclo virtuoso. Cuando valoramos nuestra vida y la de los demás, comprendemos mejor el concepto de la salvación y la trascendencia. La religión en ese sentido se convierte en el medio para lograr esa salvación, siendo la Iglesia el vehículo que Cristo fundó para ser su pueblo.